Entonces, empezamos por el diafragma, pero antes de introducir el aspecto cualitativo controlado por la apertura del diafragma, debemos empezar por la profundidad del campo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Mejor que me lo expliques. Claro, en realidad todavía no lo he explicado, así que es imposible que lo sepas. Ya decía yo. Bueno, cuando realizamos una foto siempre enfocamos a una distancia determinada, entonces en nuestra imagen siempre tendremos enfocado todos los objetos que se encuentran sobre un plano en una determinada distancia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está delante o detrás de aquel punto no resultará perfectamente enfocado, y a medida que nos alejamos de aquel punto, en una dirección o en la otra, la sensación de desenfoque irá creciendo. Con la profundidad de campo se indica el espacio más allá del punto de enfoque, el espacio delante o detrás de ese punto, donde todavía hay una nitidez aceptable, o sea, una nitidez que al ojo del observador de la imagen parecerá todavía buena y entonces no dará la sensación de desenfoque. Entiendo. De esta manera, nosotros podemos controlar esta amplitud del espacio, donde hay una nitidez aceptable, utilizando un diafragma más o menos cerrado. Es decir, si vamos a cerrar nuestro diafragma con valores muy limitados, o sea, con valores numéricos muy altos, ¿te acuerdas? A valores pequeños corresponde una apertura del diafragma grande y a valores altos una apertura pequeña. Entonces, si cerramos el diafragma, que en la jerga se dice diafragmar, vamos registrando el cono de rayos luminosos que va a incidir en la película, y esto conllevará que en el punto de enfoque siempre se quede a la misma distancia, pero todo lo que está delante y detrás de aquel punto ¿saldrá fuera de foco? Estará fuera de foco, pero se desenfocará mucho más despacio respecto a una mayor apertura del diafragma. Vale, claro. Tendremos entonces una sensación de mayor nitidez en el espacio, se tendrá así una profundidad de campo más amplia. Diafragmar, es decir, cerrar el diafragma, nos permitirá por tanto aumentar la profundidad de campo, así como utilizar un diafragma muy abierto la reducirá al mínimo. Esto es importante porque en la fotografía no siempre nos interesa tener todo nítido, al revés. Normalmente cuando observamos una imagen con nuestro ojo, centramos la atención sobre algunas determinadas características del sujeto o sobre determinados sujetos en el interior de una visión más amplia. Para devolver este efecto en una foto, que luego inevitablemente terminará sobre un rectángulo bidimensional, debemos introducir una ficción, gracias al lenguaje fotográfico, y la profundidad de campo nos ayuda en esto, a centrar la atención sobre determinados sujetos y desenfocar otros y así exaltar un sujeto más que los demás. O en algunos casos, donde por el contrario queremos hacer aparecer todo igual de nítido, o sea, dar la misma importancia a varios sujetos que se encuentran a distancias distintas, diafragmaremos y aumentaremos la profundidad de campo para lograr este efecto. Así que una mayor profundidad de campo quiere decir que hay muchas cosas en la foto que están enfocadas, ¿no? Sí, en realidad siempre habrá un solo punto enfocado. O sea, cuando enfocamos la distancia de enfoque en donde obtengo la perfección es siempre una sola. Aumentando la profundidad de campo, o sea, cerrando el diafragma, aumentaremos la sensación de nitidez y mirando la imagen se tendrá la impresión de que los objetos enfocados son muchos más. Bien. Aunque sigo puntualizando que en el punto de enfoque en el que queda perfecto es solo uno. Por consiguiente, podemos aumentar o reducir la profundidad de campo utilizando aperturas de diafragma distintas. Lógicamente, para tener siempre una foto expuesta en modo correcto, deberíamos balancear esta apertura y cierre del diafragma con un aumento o con una reducción del tiempo de exposición. De lo contrario, nos arriesgaremos a sacar fotos siempre subexpuestas, de manera que los dos elementos se cruzarán entre sí para darnos una foto correctamente expuesta, pero también, desde el punto de vista cualitativo, con unas características de profundidad de campo que no interesan. ¿Pero la profundidad de campo es igual en todos los objetivos? No, bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo la profundidad de campo está influenciada por la apertura del diafragma. Sí. Hay otros factores que influyen en la amplitud de la profundidad de campo, y uno de estos es precisamente el tipo de objetivo utilizado. Ahora bien, todavía no hemos tratado los aspectos relativos a la longitud focal de un objetivo y lo veremos más adelante. Pero solo por poner un ejemplo, si coges un objetivo, uno de 50 milímetros, y sales a fotografiar enfocando a una distancia, qué sé yo, de 4,5 metros, empiezas disparando con el diafragma más abierto. Ponemos 1.4. Llegado a este punto tendrás una profundidad de campo muy reducida, porque estás utilizando el diafragma más abierto. Utilizando siempre el mismo objetivo, sin variar de distancia de enfoque y cerrando los valores del diafragma, pasando entonces desde 1.4 a 5.6 y pasando a 11, hasta llegar a un diafragma 22. A cada paso estarás ampliando la profundidad de campo, que siendo de pocos centímetros se volverá poco a poco de metros, hasta que cuando tengas el diafragma todo cerrado casi alcanzará el infinito. Claro. Y así la foto resultará casi todo muy nítido. En cambio, si nosotros enfocamos siempre en la misma distancia y con las mismas aperturas del diafragma,
pero utilizando un objetivo distinto al de 50 milímetros, por ejemplo, uno de 100 milímetros, enfocando al mismo punto, es decir, siempre a 4 metros desde el punto que te encuentras con tu cámara. Sí. Con los mismos valores de diafragma obtendrás una profundidad de campo que no es igual a aquella conseguida con el de 50 milímetros porque... ¿Será superior o inferior? Bueno, depende del objetivo utilizado. Si se utilizan objetivos de focal más larga, como el de 100 milímetros, la profundidad de campo será inferior. Entonces, la relación que hay entre las dos variables es inversamente proporcional. Cuanto más se alarga la longitud focal, inferior será la profundidad de campo alcanzable en igualdad de apertura del diafragma y distancia del punto de enfoque. Vale. Si por el contrario utilizamos un focal más corta, es decir, un objetivo gran angular, Sí. por ejemplo, uno de 35 milímetros, enfocando siempre a la misma distancia, 4 metros, y utilizando los mismos valores de apertura del diafragma, lograremos una profundidad de campo superior. Entonces, en este caso, cuanto menor sea la longitud focal, la profundidad de campo alcanzable será mayor. Pero estoy hablando siempre de mantener constantes, como ves, la apertura del diafragma y la distancia de enfoque, porque otro de los parámetros que influyen sobre la profundidad de campo es la distancia desde el punto de enfoque. Esto puede averiguarse muy fácilmente también a simple vista, porque si intentas enfocar un sujeto cercano a tu ojo, qué sé yo, inténtalo, acercando quizá el dedo a tu ojo. Será mucho más difícil enfocar contemporáneamente el dedo y lo que está detrás de él. Claro. Poco a poco, alejando el dedo de tu ojo, verás que la profundidad de campo aumenta. Esto quiere decir que lograrás enfocar tu dedo y también el fondo. Se trata justamente de un discurso sobre distancias relativas entre el sujeto en primer plano y el fondo. Así pues, enfocando a una distancia mayor, siempre tendrás una profundidad de campo más amplia respecto a sujetos muy cercanos al objetivo y entonces enfocando a distancias cortas. Eso me parece lógico. En este caso, la proporcionalidad es directa. Cuando mayor es la profundidad de enfoque, mayor será la profundidad de campo alcanzable con la misma óptica y la misma apertura del diafragma. Con lo cual, los parámetros que influencian la profundidad de campo son, ante todo, apertura del diafragma y después la longitud focal y distancia desde el punto de enfoque. Otra pregunta. ¿Cómo hago para conocer antes de sacar la foto la profundidad de campo? Mira, pues sobre los objetivos normalmente encuentras al lado del indicador que marca la distancia a la que estás enfocando dos indicadores que dicen qué profundidad de campo tendrás según las distintas aperturas. Ahora bien, esto está desapareciendo en las ópticas más modernas, ya que en las nuevas máquinas hay dispositivos de autofoco. Otra manera es aquella de utilizar el botón para la previsualización de la profundidad de campo. Generalmente se encuentra al lado de la junta de la óptica y al pulsarlo, la imagen se volverá ligeramente más oscura, pero esto te permitirá visualizar la nitidez efectiva que lograrás en tu foto final. Interesante. Pero ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Cuáles son las situaciones en las que sería más indicado utilizar una profundidad de campo mayor o una profundidad de campo inferior? Bueno, depende de tus fines expresivos. Por ejemplo, si estás fotografiando a una persona y quieres hacer un retrato, para atraer la mayoría de la atención sobre el sujeto y evitar que los elementos presentes en el fondo, por ejemplo, árboles, edificios, coches aparcados, atraigan la atención del observador final de la imagen, puedes decidir utilizar una profundidad de campo reducidísima y entonces enfocar sobre el sujeto, con el diafragma totalmente abierto. Así tendrás al sujeto perfectamente nítido y todo el resto se confundirá en un desenfocado siempre mayor a medida que nos alejamos del sujeto. Esto ayudará a centrar la atención de nuestro observador. Hay otras tipologías de imágenes, como por ejemplo las fotos de paisajes, en las que en cambio nos interesa enseñar todo lo que hay en el encuadre, desde el primer plano hasta el fondo. En este caso, es más aconsejable utilizar un diafragma muy cerrado que permita obtener de forma perfectamente nítida desde la florecita que está en primer plano hasta el cielo del atardecer en el fondo. Sí, perdona, un momento, es una pregunta un poco tonta, pero ¿existen situaciones en que uno pueda querer sacar una foto totalmente desenfocada? Bueno, de hecho no es tan tonta. Hay algunos autores que han trabajado utilizando el desenfocado total. Para realizar esta técnica se enfoca generalmente a una distancia que está delante de cualquier sujeto en el encuadre, y así todo saldrá reproducido con los bordes menos nítidos, ligeramente desenfocados. Sirve para suavizar una imagen o para darle un sentido más sonírico. Se utiliza a menudo también para desenfocar las luces presentes en la imagen y obtener unas manchas de luz suaves. De todos modos, considera que este tipo de técnica no es muy fácil de aplicar, sobre todo gestionarla para que no aparezca como una foto mal conseguida o un error. Como yo Claro, acabo de hacer especialmente al ahora. principio es desaconsejable intentarlo, puesto que resultarían inevitablemente fotos mal conseguidas. Es bueno aprender los rudimentos de la técnica, aprender a sacar fotos correctamente, luego quizá experimentar estas Me cosas. parece un muy buen consejo.